Bueno, pues buenos días a todos. Lo primero, estoy muy agradecida por esta acogida tan buena que se nos ha dado, por la cantidad de gente, la atención que se nos presta, y decir que compañeros somos todos porque nos preocupa la salud y nuestro objetivo es la salud, ¿no? Entonces, pues yo desde donde estoy, yo soy farmacéutica y bueno, me empecé a interesar muchísimo por las plantas medicinales y lo que quiero es compartirlo con vosotros para que esa información, por lo menos que os pique el gusanillo, y que a partir de ahí vosotras empecéis a... Digo vosotras porque sois casi todo chicas. Vosotras empecéis a formaros y a investigar más porque es un mundo que a mí me apasiona. Ahora mismo. Que me temo que yo tampoco me llevo bien con el ratón. Ah, vale, está aquí. No, aquí no está. Ahora. Y esta. No. Aquí. Ahora. Bueno, pues lo primero tengo que presentar a la estrella, que es la fitoterapia, porque estamos aquí hablando de fitoterapia, pues ¿qué es la fitoterapia? Espera, es que esto no empieza aquí. Un momentito. Ya está. Así prefiero. Ahora. Pues eso, la fitoterapia, ¿qué es? Pues la ciencia no es ni más ni menos que una ciencia que trata de curar con plantas medicinales, pero en el sentido amplio de la palabra. Tratamos de modificar la salud, es decir, nosotros tratamos de curar una patología, aliviar sus síntomas o, muy importante también, prevenir una enfermedad. Entonces nos movemos en ese campo, un campo extenso, tanto de la prevención como en abordar sus síntomas y, si se puede, pues acudir al origen y mejorarlo por ahí. Y sí que es verdad que la fitoterapia es una cosa que cada vez tiene más interés. Bueno, pues alguna razón habrá, ¿no? Yo creo que la fitoterapia se ha utilizado desde que el hombre es hombre, desde que el hombre además se hizo agricultor y empezó a sembrar sus cosas y empezó a comer ahí. Pero sí es verdad que aunque aumentó mucho a finales del siglo XIX, pues a principios del XX vino muchísimo la medicina de síntesis y quedó ahí un poco olvidado, y actualmente está resurgiendo otra vez, quizá por los problemas que tiene esta sociedad y por el momento en el que estamos viviendo. Pero hay una serie de motivos que yo creo que ha crecido especialmente la fitoterapia. Lo primero es porque se ha estudiado mucho, porque cada vez se conoce más las propiedades de las plantas medicinales, se pueden dar las fórmulas de los principios activos, se conoce más la toxicidad, se conoce más los efectos secundarios, las interacciones. También han salido nuevas formas de administración. Antes la fitoterapia era una infusión de abuela de toma, cariño, a ver si se te pasa el dolor de tripa. Ahora te puedes tomar un jarabe, te puedes tomar un comprimido, puedes tomar una cápsula. Y además se ha aprendido a fabricar con calidad. Es decir, ya no es la planta que cogemos ahí en el camino, que no sabemos si tiene principios activos o no, sino que hay una serie de herramientas que nos permiten cuantificar estos principios activos, ver si las plantas los tienen o si no los tienen. Y luego la fitoterapia tiene una ventaja, que los efectos secundarios son mucho más suaves que cuando damos, por ejemplo, una medicina como puede ser una digoxina o una cosa de síntesis. Bueno, la digoxina no es de síntesis, pero bueno, una medicina de síntesis. Entonces yo creo que todo eso pues nos ha hecho ir creciendo, ¿no? Esto es un repaso por Europa. Normalmente Alemania, Francia e Italia nos llevan mucha ventaja, pero España está ahí, está empezando a aumentar. Y los trastornos que más se suelen tratar con fitoterapia, para lo que somos más conocidos, son sobre todo los trastornos digestivos. Aquí los laxantes, lo que más se utilizan. A la fitoterapia muchas veces se nos viene buscando como la solución universal para todo, sobre todo para el control de peso. Ahí se utiliza mucho la planta medicinal, a ver si nosotros tenemos la solución para que en 15 días te quedes con el cuerpo de Claudia Schiffer, y no, esto no funciona así. Se utiliza también para muchos trastornos nerviosos, de ansiedad, de insomnio, de estrés, para eso se utiliza mucho, y también para trastornos menopáusicos. Quizás son los sitios donde más se nos conoce. También se está empezando a utilizar mucho pues para, por ejemplo, infecciones renales o cosas así, ¿no? Pero esos quizás son en lo que más nos movemos. Y sobre todo se utiliza sola. Es más desconocida quizá que la fitoterapia se puede poner junto con otro tipo de medicación en una enfermedad crónica que tiene, por ejemplo, ahí también su cabida. Pero bueno, aquí
si hay alguien que es quien destaca, es la planta medicinal. ¿Qué es una planta medicinal? Bueno, pues una planta medicinal es una planta que tiene una serie de sustancias que nos pueden ayudar tanto para prevenir una enfermedad como para tratarla o para tratar sus síntomas. ¿Pero se utiliza toda la planta medicinal? Pues no. Por ejemplo, la valeriana sería una planta medicinal, pero nosotros lo que utilizamos es la raíz, que es la parte de la planta que tiene estas sustancias activas, ¿no? A esta parte medicinal se le llama droga, pero este tipo de droga no tiene nada que ver con las sustancias psicoactivas. Yo cuando digo la raíz es la droga de la valeriana o el capítulo floral es la droga de la manzanilla, y con eso que nadie se asuste porque no intento colocar a nadie, ¿vale? Bueno, pues la planta medicinal sería todo, la parte que utilizamos es la droga, a veces es toda la planta, a veces es una parte, y luego están los principios activos, que son esas sustancias que se encuentran en este caso en la raíz, en el caso de la valeriana, por ejemplo, hay valeprotriatos, que son las que tienen la capacidad de modificar nuestro sistema interno y de hacer algo, de unirse a nuestros receptores y de tener estas funciones, ¿no? Drogas hay muchísimas, desde las flores, los frutos, como puede ser la piña, las semillas, como puede ser el anís, las hojas, como la menta, la melisa, a veces es la corteza del árbol, como la frángula, que es laxante, la raíz, como puede ser la valeriana, a veces es toda la planta aérea, como es la fumaria, o a veces son los exudados de las plantas, las gomas, las resinas. La mirra, por ejemplo, sería un ejemplo. Pero bueno, es un mundo tremendo y como os podéis imaginar, los principios activos no están ahí porque sí, porque a mí un día me vaya a doler la cabeza y entonces me tomo una planta. En la planta tienen una función. Unas veces son reproductivas, otras veces son de defensa, otras veces son de almacén. Entonces, la cantidad de moléculas de las que estamos hablando son infinitas, con estructuras súper diferentes, porque tienen funciones muy diferentes, ¿no? Yo solo os voy a hablar de algunas para que os suenen, para que si un día oís mucílago digas, uy, ¿qué es eso? Por lo menos que lo hayáis oído. Pero son muchísimas moléculas con muchas clasificaciones y yo solo os voy a mencionar muy brevemente las que me parecen más destacables. A veces lo que nos interesa de una planta es un mineral. Es el caso, por ejemplo, de la alcachofa, que es una muy conocida. La alcachofa es rica en potasio y de ahí, de ese potasio, tiene su acción diurética, por ejemplo. Y de ahí es donde tenéis que tener cuidado si la dais con una digoxina, porque al tener potasio podría interaccionar. Otra, por ejemplo, podría ser la alfalfa, que tiene mucho hierro y la podéis utilizar para tratar una anemia, aunque no es lo más común, ¿eh? Las plantas normalmente las solemos utilizar por sus principios orgánicos. Y aquí os he hecho una lista y seguro que me he dejado alguno, porque tiene muchísimas sustancias. Hay algunas sustancias que son glúcidos. Por ejemplo, una muy común que seguro que alguno de vosotros esta mañana la ha cogido, la caña de azúcar. De ahí se saca sacarosa y la sacarosa endulza. La podríamos utilizar, pues, por ejemplo, para la repostería o para tomarnos el café por la mañana. Bueno, pues dentro de estas moléculas de naturaleza glucídica estaría una que son, por ejemplo, la fibra, son los mucílagos. Los mucílagos son polisacáridos unidos que lo que hacen es un efecto laxante, se hinchan en contacto con el agua y tienen un efecto laxante, un efecto demulcente. Pues son muchas plantas tienen mucílagos. Otros, por ejemplo, tipos de estas plantas, pues la malva, la zaragatrona, el llantén, el lino. Estas igual las conocéis porque alguno lo tomáis. Son plantas muy comunes. Otras son, por ejemplo, moléculas lipídicas. Por ejemplo, una muy famosa, que tiene ácidos grasos saponificables, el aceite de oliva. Ahora lo utilizamos mucho para prevenir y lo que tiene son ácidos grasos, que ese es el principio activo que nosotros sacamos de la aceituna. Otros son, por ejemplo, lípidos insaponificables. Aquí son sobre todo los que tienen naturaleza hormonal, como el pigeon, que se utiliza para problemas prostáticos. Y otros son de naturaleza peptídica, desde péptidos simples, y aquí, por ejemplo, puedo hablar de un aminoácido que se saca del té, que es la teanina, que tiene una capacidad relajante, y otros que son, pues, proteínas ya más grandes, como puede ser una bromelaína, que se saca de la piña y que nos ayuda a hacer la digestión. Entonces, como veis, es un grupo muy amplio de moléculas. Estas serían todas del metabolismo primario de la planta, como cuando tú dices, yo cojo la glucosa o me como un filete y saco los aminoácidos, pero luego la planta tiene su propio metabolismo y genera muchísimos principios activos. Entonces, unos muy importantes, por ejemplo, son los ácidos fenoles. Este lo tengo que poner casi obligado porque de aquí se saca el ácido salicílico y se saca la aspirina. Fue casi pues uno de los pioneros, ¿no? De los que todo el mundo conoce. Bueno, pues hay otros ácidos fenoles como puede ser el cafeico, el ferúlico, que son diuréticos. Hay otras sustancias que son bálsamo, que antiguamente se utilizaban muchas. Aquí sí quiero destacar, por ejemplo, las dicumarinas, las cumarinas. Tienen esa estructura y las plantas que tienen cumarina se pueden dimerizar a dicumarol, ya que eso suena.
suena un potente anticoagulante. Entonces, las plantas que sean ricas en estos principios activos tendremos que tener cuidado si la persona, por ejemplo, está tomando Sintrón, porque ahí tendremos una posible interacción. Por ejemplo, la alfalfa es rica en este tipo de sustancias. Más sustancias, los flavonoides. Los flavonoides es un conjunto súper amplio de sustancias que lo tienen, yo creo que casi todas las plantas. Entonces tienen muchísimas propiedades, desde, por ejemplo, el ginkgo, el cardomariano, la menta, la melisa. Aquí hay muchísimos flavonoides con muchas propiedades. Entonces yo quiero que os vaya sonando el nombre, porque si algún día alguien os dice flavonoide, pues vosotros ya lo sabéis encajar un poco, ¿no? Más cosas importantes, pues los derivados antocianídicos. Por aquí igual lo toméis alguna mujer, el arándano, para prevenir las infecciones de orina. Pues tiene este tipo de principios activos. Otros muy importantes también, los taninos. Los taninos precipitan las proteínas, antiguamente se utilizaban para curtir la piel y actualmente se utilizan como antidiarreicos, ¿vale? Las isoflavonas de la soja también forman parte de este tipo de compuestos, o las neoflavonas, pues que son compuestos que tienen cierta acción estrogénica y son también muy conocidas pues, para tratar la menopausia. Otro tipo de grupo diferente serían los acetatos. Todos estos son derivados del fenol. Aquí hay que tener cuidado porque son estructuras tipo quinonas y aquí destacan muchas plantas que son tóxicas, que la toxicidad son este tipo de moléculas. Pero yo os voy a presentar dos. Una es la lactoquinona, que tiene por ejemplo la drosera, esa sirve para calmar la tos, y otras son las antroquinonas. Esos son laxantes irritantes como los tinelsen, la frángula, la cáscara sagrada, que hay que manejar con precaución. Son sustancias tan activas que hasta que no pasa un año no se pueden utilizar. Y si utilizáis esos laxantes, que es que últimamente se están utilizando mucho y muy mal, lo primero, las primeras veces que se utilizan se suelen acordar de vosotros, porque el ratito que se pasa es malo. Y lo siguiente, causan acostumbramiento y hay gente que dice, jo, es que yo me tomo esto y es que no voy al baño ni a tiros, yo ahora me lo sigo tomando y no voy al baño. Y es que ahora nos tenemos que volver a reeducar todo el intestino porque se ha hecho un mal uso de esta planta medicinal. Pues con eso os quiero decir que las plantas medicinales nos traen muchas cosas buenas, pero que también hay que saberlas utilizar, que un mal uso pues, puede traer patologías de este estilo, ¿no? Más cosas. Otro grupo muy grande son los derivados del terpeno. Aquí tendríamos muchísimas esencias, muchos aceites esenciales. La menta, el eucalipto, la manzanilla, las plantas que huelan seguramente tendrán estos tipos de derivados. Y aquí hay un grupo que seguro que a Ovidio le gusta mucho porque están los iridoides, por ejemplo, de la valeriana o del arpagofito. Bueno, pues son estructuras de este tipo. No os quiero dar una clase de química, pero como veis, de cada sustancia yo puedo poner su fórmula química. Son sustancias que se conocen, que químicamente se sabe cómo son, que se han presentado. Yo no estoy hablando de brujería o de lo que dice la abuela, estoy hablando de una sustancia que yo tengo documentada, que se ha estudiado y que se han hecho análisis con ella. Es una sustancia conocida. Sí puede haber una planta concretamente que a lo mejor no se conozca bien toda su composición o no se tenga una fórmula tan clara, pero de la gran mayoría, sobre todo las que nosotros utilizamos, sí, ¿vale? ¿Qué más? Bueno, otras diterpenos o triterpenos, como el regalit, y aquí ya tendríamos otras sustancias como los heteróxidos cardiotónicos. Esta le he puesto a modo ilustrativo porque la fitoterapia que nosotros utilizamos no es tan dispersa de lo que vosotros utilizáis. A veces es una cuestión económica. Esa fórmula que veis ahí es la de la digoxina. Es una fórmula muy compleja y sintetizarla en un laboratorio costaría muchísimo. Entonces es más barato cultivarla que sintetizarla. Y la barrera, o sea, realmente no está claro. Con la morfina pasa lo mismo. Sale más barata cultivarla que sintetizarla. Entonces, estamos moviéndonos en el mismo aspecto, pero bueno, pues a veces farmaindustria le sale más barato hacerlo en un laboratorio y nosotros utilizamos como laboratorio las plantas medicinales y utilizamos pues sus rutas bioquímicas para conseguir estas moléculas. Y sí son un grupo de sustancias muy importantes, son los alcaloides, las tienen muchas plantas, pero nosotras estos casi no los utilizamos, porque son sustancias con una acción muy potente. Por ejemplo, la morfina, por ejemplo, la atropina, que seguro que os suena. Entonces yo creo que en nuestra forma de trabajar no va a caber. Este tipo de patologías pues hay que tratarlas de otra manera. Como ha dicho Ovidio, somos profesionales, cada sitio tiene su cosa. Cuando yo tengo una persona con un cáncer terminal y un dolor tremendo y hay que administrarle morfina, bueno, pues eso hay que hacerlo a lo mejor en un hospital de una determinada manera. Otra cosa es
que yo pueda trabajar, por ejemplo, una persona que le duele en la tripa o que hace malas digestiones. Y voy a utilizar una serie de plantas que tienen un margen de seguridad muy amplio, que tienen poquitos efectos secundarios y para una serie de patologías con las que vosotros os podéis hacer. La morfina, la atropina y estas plantas con alcaloides, pues las dejamos para otro tipo de terapéutica, ¿no? Ahora nosotros, pues sí, hay un grupo de plantas muy amplio, pues para patologías más sencillas y sobre todo que las podéis utilizar con tranquilidad porque tienen un margen terapéutico muy amplio, o sea que podéis estar tranquilos con la dosis que mandáis y que los efectos secundarios que tienen, pues bueno, un día te puede dar un dolor de tripa o te puede dar una diarrea, pero no vais a causar ninguna cosa grave, no vais a darle no lo vais a poner a nadie ni en coma ni una depresión respiratoria o algo así. Entonces aunque fitoterapia es todo, nosotros nos movemos en este trocito de la fitoterapia. Hay excepciones, hay alcaloides que nosotros utilizamos y a lo mejor alguno lo habéis utilizado esta mañana, la cafeína del café. Es un alcaloide que seguro que conocéis sus propiedades por el uso. Hay otros como la boldina, pero en general, aunque hay muchas plantas con alcaloides, esas no las utilizamos. Bien, aquí, bueno, esto es otra característica que tiene la fitoterapia. Mirad, yo os he puesto un poco la composición, creo que esta es la planta más consumida, el té. Entonces aquí tenemos un alcaloide, que es la cafeína, es una base dántica, tenemos catequinas, tenemos taninos, tenemos flavonoides, tenemos ácidos cafeicos, tenemos antocianidinas. Veis que hay muchísimas moléculas y esto es lo que cambia a lo mejor con la medicina tradicional, en el sentido que tú das paracetamol y solo das una molécula y sabes cuáles son sus propiedades y lo que puedes esperar. Tú cuando das una infusión de té estás dando todas estas moléculas. Entonces, ¿qué pasa? Que os podéis encontrar con plantas que son activas para más de una patología. Dentro de estas propiedades, pues hay alguna que potencia el efecto de otra. Por ejemplo, en este caso, los flavonoides y las antocianidinas potencian su efecto. Los dos son antioxidantes y al tomarlos juntos el efecto es más potente. Y otros que hacen el efecto contrario, entonces también atenúa un poco los efectos secundarios. Por ejemplo, tiene cafeína, que sirve para subir la tensión, pero tiene ácidos cafeicos, que son diuréticos y la bajan. Entonces, cuando damos la planta entera, estoy dando el conjunto de todo. Sirve para atenuar efectos secundarios y para potenciar otros. Y eso, si queréis, para mí es lo que diferencia sobre todo la medicina como de farmacia, que digo yo, de coge una caja de aspirina a tomar corteza de sauce. Con la aspirina yo doy ácido acetil salicídico, solamente eso, y con la corteza de sauce doy otra serie de principios activos también. Vale, bueno, pues esto es un poco lo que os he explicado. Y otra cosa muy importante es cuando yo digo que natural no es sinónimo de inocuo. O sea, a ver, las plantas medicinales, yo os pongo un ejemplo muy de andar por casa. El tabaco es una planta y mata. Y creo que eso lo sabemos todos. O sea, que es que tampoco hay que buscar ejemplos ahí súper escondidos, que es que seguro que en algún bolso pillo algún paquete. ¿A que sí? O la cicuta que te crece por ahí por los ríos mata. Entonces, ojo, natural no es inocuo. Lo primero, una planta pues tiene una serie de propiedades, pero también puede interaccionar con unos fármacos. Habrá que saber cuándo se puede dar y cuándo no. Puede tener unos efectos secundarios, puede tener una toxicidad. Y la toxicidad a veces, ojo, también puede ser que va unida a la planta, las propiedades de esta planta, porque es tóxica. O cosas, por ejemplo, pues porque una planta esté adulterada, porque una planta se ha plantado al lado de una carretera y sea muy rica en plomo por las gasolinas, o porque está adulterada con un hongo que la ha invadido y ha formado mucho dicumarol. Entonces hay que tener cuidado y hay que saber mandarlo y hay que saberse mover un poco la fitoterapia. Bien, ¿cómo nos vamos a mover? Pues esto es lo que os he explicado un poco. Nosotros vamos a utilizarlo pues para enfermedades más o menos de una intensidad leve o moderada, es decir, desde la fitoterapia yo no voy a curar un cáncer, pero sí puedo utilizarlo para otras patologías o como coadyuvante, por ejemplo, en un cáncer. Bueno, pues mira, cuando tú descanses te puedo dar una serie de consejos para que trates la piel, te puedo dar prebióticos y probióticos para tu intestino, pero en ese ámbito, ¿vale? Patologías leves, moderadas y desde esa forma. Los alcaloides y ese tipo de principios activos los dejamos ya para otro tipo de medicina. Vale. Y bueno, lo que pretendemos ahora, porque la fitoterapia ha cambiado, ¿qué es lo que buscamos ahora? Nosotros cuando nos presentan una planta, cuando yo me pongo a trabajar, ¿qué intento saber? Pues por supuesto su composición y su mecanismo de acción. ¿Por qué funciona esta planta? ¿Qué tiene esta planta y cómo funciona?
Además, pues claro, ahí tengo una herencia buenísima porque se han utilizado desde hace años y hay una cultura popular sobre las plantas, pero ahí tengo que estudiar si esa información es verdad o esa información hay que descartarla porque no es verdad. Y a veces en esa búsqueda yo encuentro propiedades nuevas de las plantas. Yo os pongo un ejemplo. En la fábrica, cuando se prepara valeriana, huele que apesta, porque es una planta que a mí me gusta mucho, pero que huele fatal y antiguamente se utilizaba para hacer perfume. Entonces, imaginaros, aquí hay que hacer una revisión, hay que ver pues realmente si las propiedades que tienen realmente las tienen o las tienen, y con esto pues abrimos el campo a encontrar propiedades nuevas. Además quiero saber sus efectos secundarios, la seguridad de esta planta, las interacciones que puedan tener. A ver, yo lo quiero saber todo. Otra cosa es pues que no tengamos a lo mejor tantos recursos como farmaindustria y que bueno, pues todo esto vaya más despacito, pero yo por saberlo quiero saber todo. Y toda esta información, pues ¿dónde cae? Vosotros tenéis determinados sitios donde la podéis encontrar. Por ejemplo, la OMS tiene una serie de la Organización Mundial de la Salud de monografías de las plantas medicinales, monografías serias, estudiadas, con estudios científicos, donde podéis ir y cogerlas. Yo utilizo mucho la base de datos de la EMA, de la Agencia Europea del Medicamento. Ahí tenéis también muchas monografías de plantas que se utilizan, tenéis también muchos estudios que se han hecho y sobre todo revisiones, pues de toda la información llega ahí. Podéis tener listas de plantas que se utilizan para niños, plantas que no se pueden utilizar para niños. O sea, como veis, esto ya no es una cosa de que me lo han dicho, de qué tal. Hay una cista, eso está un poco encarrilado, y una legislación. Y sobre todo la Real Farmacopea. Nosotros tenemos la nuestra, la española, pero nos movemos dentro del margen de la europea, que al final es la que unifica a todos los países. Por ejemplo, Alemania y Francia destacan sobre España, por ejemplo. Pero bueno, la española ha salido hace unos años, está muy bien, y estos son, la SCOP, también es un punto muy bueno de encontrar información seria sobre plantas medicinales, porque el problema que yo veo de esto es que hay mucha información, sobre todo si te mueves por internet, y hay mucha información que es mentira. Entonces, las plantas medicinales hay que utilizarlas con seriedad y sabiendo, de fuentes serias y de estudios serios. Y nuestro objetivo, y desde lo que yo creo que se ha peleado muchísimo en Soria Natural, es de hacer el uso racional y seguro de la planta medicinal, que un profesional como vosotros, con formación sanitaria, la sepa emplear, que no la utilice cualquiera de cualquier manera, sino que la haga gente formada, gente con formación sanitaria y que se sepa lo que se hace, para ver si se puede utilizar una planta, si no se puede utilizar y qué planta se puede utilizar, que se le dé un poco el sitio que merece, dentro de que es un arma terapéutica más, con sus limitaciones, con sus cosas buenas y como se debe dar, ¿no? Bien, entonces, pues para eso os queremos, para que nos prescribáis. Pues nosotros estamos encantadas, tenemos un montón de gente sanitariamente formada y yo lo que quiero es que os pique el gusanillo para que empecéis a formaros sobre plantas medicinales. La segunda parte de la charla yo os voy a poner ejemplos prácticos, pero sobre todo eso, que se trate con seriedad y con rigurosidad, porque muchas veces pues se trata de cualquier manera. Bueno, pues ahora sí que voy a hablar de mí, voy a hablar de mi fábrica. Nuestro objetivo son preparar preparados de calidad para que sean eficaces y seguros. Y esta es un poco la política del sitio donde yo trabajo, de Soria Natural. ¿Con qué contamos? Pues con muchos cultivos. Siempre que podemos cultivamos nosotros la planta. Obviamente no se puede de todo, porque yo aquí no puedo... Bueno, Soria, no sé si la conocéis algunos, es una ciudad muy, muy fría, estamos muy altos y aquí una planta tropical, pues claro, no crece. Entonces hay cosas que no te queda más remedio, pues que las tienes que traer de fuera, que si es una planta que crece en Perú, pues yo por mucho que me empeñe en Soria no crece, ¿no? Pero siempre que podemos tenemos nuestros cultivos. Hacemos un control de calidad muy riguroso, tanto de la materia prima como del producto terminado. Tenemos un departamento de investigación que a veces ha colaborado, por ejemplo, con el Centro Oncológico de Salamanca, con el Lepidio tenemos muchos estudios ahí, para el cáncer de próstata y bueno, con otros hospitales. Pero de lo que yo creo que estoy más orgullosa y me siento mejor es de la implicación personal, de los profesionales con los que trabajamos. Ahí es lo que digo, ahí todos valemos para todos y somos un equipo que trabajamos mucho juntos y para mí es de lo que más orgullosa estoy, ¿no? No sé si alguna vez tendréis la oportunidad de venir a vernos, porque de vez en cuando sí que vienen a vernos y nos veis ahí en nuestra salsa. Bueno, pues un poco esto va a ser breve, porque tampoco quiero aburriros. ¿Cómo son nuestros cultivos?
Bueno, pues Soria, para bien o para mal, tiene muy poquita industria y entonces, ¿qué no tenemos? Contaminación. Pues son cultivos que están exentos de contaminación ambiental, por supuesto son cultivos ecológicos, no utilizamos abonos químicos, ni pesticidas, ni insecticidas, regamos con agua especial que no está contaminada. El abono que utilizamos es orgánico. Nosotros, por ejemplo, cuando hacemos nuestros composores o hacemos nuestros extractos de plantas, lo que hacemos es que con esa planta que ya hemos utilizado, lo utilizamos para abonar otras plantas, pero no utilizamos nada químico. Eso tiene su parte buena y su parte mala, porque se produce mucho menos. Pero bueno, tiene la parte buena de que no tienes ninguna sustancia que pueda ser nociva para la salud, por otro lado. Yo creo que Antonio Esteban, que es mi jefe, esto es de lo que está más orgulloso. Sus cultivos le encantan y es de las cosas que nos gusta muchísimo enseñar en primavera, cuando tenemos toda la equinacea en flor, da gusto verlo, ¿eh? Es muy bonito. Bueno, luego también hay que saber cuándo se recogen las plantas, porque vosotros imaginaros, si yo quiero recoger una planta, una melisa, que tiene el principio activo, su aceite esencial, que tiene olor, no me puedo poner a recogerlo a las 12 de la mañana, porque con el sol se ha evaporado todo. Entonces hay que tener muy claro cuándo hay que recoger cada principio activo. Si yo busco aceites esenciales en la planta, pues tendré que madrugar mucho y tendré que ir a las 6 de la mañana a recoger la melisa. Si yo quiero recoger semillas, pues tendré que hacerlo al final del verano, cuando ya la planta, por ejemplo, un cardo mariano, esté ya la semilla hecha. Si quiero coger flores, tendrá que ser en primavera. Entonces, todo esto que yo explico muy por encima, pues tiene mucho estudio, pues para que cada vez esto vaya mejor, ¿no? Y luego ya, cuando nuestras plantas llegan a la fábrica, pues ¿qué hacemos? Lo primero, limpiar. Porque tú coges las plantas de la calle y te pueden venir con algún bichito, te pueden venir con barro porque ha llovido, pueden venir así. Entonces lo primero que hay que hacer es una función de limpieza. Y después, muy importante, esto tanto para la planta que tenemos nuestra como la planta que compramos, lo que hacemos es un control de identidad para que esta planta no esté adulterada. A mí es, por ejemplo, una cosa que me da mucho miedo de los mercadillos. ¿Quién tiene el control de calidad de esas plantas? Porque, por ejemplo, si yo pongo anís estrellado, la badiana de la China, que se llama, bien, tiene sus propiedades, pero si pongo la badiana del Japón, que es el Illicium religioso, es otra variedad, que físicamente son iguales, si tienes una en cada mano no las diferencias prácticamente, pero la otra es muy tóxica. Entonces sí que hay que hacer un examen exhaustivo de identidad, a ver si nos ha crecido algo que no debía o si lo que hemos comprado nos lo han adulterado con algo. Entonces eso creo que hay que ser serios. Una vez que hemos hecho la limpieza y la identidad, que estamos seguros de lo que tenemos, lo siguiente que hacemos es secarlo y hacer un control de calidad. Porque yo puedo tener una emoción tremenda y decir, ¡buah! Mira qué cultivo tan bueno, me pongo a analizar y no hay principio activo. Pues ya lo puedo tirar, porque eso no me vale para nada, ¿no? Entonces yo tengo que cuantificar si esa planta tiene principio activo y si realmente sirve para terapéutica. Y después también tengo que cuantificar no venga con algún acompañamiento. Esto se hace sobre todo para plantas que vienen de fuera, por ejemplo, no sea radiactiva. Con todo lo que ha pasado en Japón, todas las centrales nucleares, todos los terremotos, si tú compras algo de la zona puede tener radiactividad. Entonces se hacen exámenes para asegurarse que la planta no es radiactiva. Ocurre lo mismo con la ingeniería genética. Aunque no sirve para eso, tenemos un aparato que podría decir si nuestro hijo es nuestro, porque lo que hacemos es mirar el DNA de las plantas para ver si esa planta es transgénica o no. Eso, por ejemplo, para el maíz y la soja es muy importante, porque conseguir soja que no sea transgénica a veces cuesta. Entonces eso para nosotros también es importante. Otras cosas es que no tengan metales pesados, que no tengan ese tipo de contaminantes, que no tengan plaguicidas, que no tengan así, porque tú dices, bueno, esto es un cultivo ecológico y tú dices, pues de ecológico tiene lo que yo te diga, porque aquí he encontrado esta sustancia que es un insecticida. Entonces todo eso se mira y se cuida mucho para que el producto sea de calidad. Ya una vez que hemos dado el visto bueno de todo eso, lo que hacemos es que se seca la planta, sobre todo para parar las enzimas y que no destruya los principios activos, y con eso ya pues, se fabrica el producto, ¿no? Bueno, esto es un poco control de calidad. Sí que, bueno, os puede interesar, yo es una cosa que me quedé impresionada cuando te enseñé en la fábrica y vi un espectrógrafo de masas, creo que hay 2 en España. Se ha apostado mucho por la tecnología y sobre todo ese es un aparato que te da una ficha más o menos así, cada pico es un principio activo, entonces enseguida ves si es la planta de la que hablas, si está adulterada, si no está adulterada, la anchura del pico sería cuánto hay. Entonces son una serie de técnicas analíticas que están ahí, que se conocen, tenemos un químico estupendo que las lleva a cabo y son punteras para saber pues eso, si es realmente la planta, si tiene principio activo, si no, si tiene otra serie de principios activos que no me interesan. Entonces todo eso se cuida mucho. El control de calidad se hace tanto de la materia prima como del producto final como del producto intermedio. Se van cogiendo muestras y se mira.
Vale, ¿y qué hacemos también? Pues tenemos cámaras climáticas, que son como cámaras del tiempo, donde nosotros metemos las plantas y ahí sacamos nuestra fecha de caducidad. Ponemos unas condiciones especiales de humedad y temperatura y ahí vemos si resisten los principios activos, que son normalmente las condiciones en las que se tiene una casa. A esta temperatura, a esta humedad, si resisten los principios activos o no. Y entonces así se basa un poco en las fechas de caducidad y además nos quedamos con una muestroteca. Todo lo que fabricamos, de cada lote nos quedamos con un producto. Esto abulta mucho, pero siempre nos da la seguridad de que si algún día pasa algo tenemos una muestra ahí para ir. Entonces es la forma en cómo nosotros entendemos el trabajo y cómo nosotros entendemos que se deben hacer este tipo de preparados. Bueno, también hacemos estos son muy importantes, estos análisis, sobre todo para alimentación, porque también fabricamos alimentación, pero aunque en estas cajas no lo ponemos, sí que periódicamente se hacen análisis de gluten y de otros elementos a ver si están o no están. Y por ejemplo el gluten fue una cosa que nos sorprendió mucho porque estábamos un día analizando cardo mariano y encontramos gluten. Y tú te quedas así y dices, pues ¿cómo? Pues porque el cardo mariano se cultivó en un campo, al lado de un campo de trigo, y algunas semillitas se mezcló. Entonces, estas cosas hay que hacerlas porque también vas aprendiendo. Obviamente, todo ese cardo mariano se desechó. Entonces, son cosas que también se hacen, aunque no todo lo pongamos en la caja, ¿no? Y esto ya, pues eso sí quiero enseñároslo, son una serie de preparados galénicos, porque ya las plantas medicinales ya no es lo que hacía la abuela de toma tu infusioncita, sino que esto va en aumento. ¿Qué hacemos? Bueno, pues podemos utilizar la planta directamente. Entonces, a mí eso me gusta, que toquéis, que oláis, que esas cosas. Yo estos productos luego los voy a dejar ahí para que vosotros los manoseéis y veáis cómo son. Pues hay cápsulas antiguas que si tú abres la cápsula está la planta pulverizada. Entonces tú te tomas la cápsula, en el estómago se hace la extracción, se sacan los principios activos y haría su efecto. Esto sería una planta pulverizada, que es un formato quizá mucho más cómodo que una infusión. Esto sería una forma. Otra cosa es hacer la extracción de los principios activos. Entonces tenemos desde los formatos clásicos, por ejemplo, pues para gente mayor le gusta mucho. Tú compras tu bolsita, este es de boldo, este va muy bien para el hígado. Tú compras tus hojas de boldo, haces tu infusión, pones el agua a hervir, echas las hojitas de boldo, lo tapas 10 minutos y la tienes ya hecha. Esta sería una forma. Otra forma es que nosotros ya te lo damos en bolsitas de infusión, para que sea más fácil hacerlo. Esto se hace con mucho cuidado. Nuestras infusiones no llevan grapas para que no estén en contacto con el metal. Van selladas individualmente porque muchas plantas lo que tienen son aceites esenciales y nosotros no queremos que estos se escapen. Vale. Bueno, en cuanto termine esto me pasa Ovidio, que igual estáis un poco cansados, descansamos un poquito y seguimos. Pero solo os presento las formas galénicas y paramos un poco, ¿vale? Otras son, por ejemplo, cápsulas de Nespresso, que vosotros metéis ahí y sale la infusión hecha. Aquí son distintos formatos según quién. Esto le gusta mucho a la gente, por ejemplo, de hace 65 o 70 años, pero para, por ejemplo, gente como vosotros más jóvenes, las cápsulas gustan. ¿Qué más? Otra cosa es que nosotros hagamos el método extractivo. Esto sería nuestro aparato y metemos la planta con el disolvente y sacamos un extracto. Si quitamos el disolvente nos saldría un polvito que es rico en principios activos. ¿Y para qué utilizamos esto? Bueno, esto sería como es la máquina en la fábrica. Ahí meteríamos el disolvente, que puede ser agua, normalmente agua siempre es agua. A veces podemos utilizar otra serie de solventes pues, para mejorarlo, echamos la planta. Y al final pues te sale un líquido muy concentrado en principios activos que si evaporas ese agua pues te quedaría un residuo seco que lo puedes utilizar para hacer pues, otros productos. ¿Cómo evaporamos ese agua? Pues nosotros siempre huimos del calor, porque el calor estropea los principios activos. Muchas veces lo que hacemos es liofilizar. Entonces aplicas presión y entonces el agua directamente pasa de estado líquido a estado gaseoso, ¿vale? Es un poco como se hace el Nesquik también, por eso se disuelve también. Otras veces utilizamos membranas de ósmosis. Dejan pasar una serie de sustancias, como pueda ser el agua o los solventes, y los principios activos se quedan en este lado de la membrana. Entonces es otro método de concentrar. Pero siempre intentamos huir del calor. A no ser que tengamos muy claro que el principio activo no se destruye con el calor, pero eso es muy raro. ¿Qué hacemos luego con esos polvitos o con esos extractos concentrados? Bueno, pues hacemos cosas como estas. Esto, por ejemplo, sería o bien el extracto de una planta
o mezclamos el extracto de varias plantas. Y entonces ahí yo ya te lo doy preparado para que tú lo eches en una infusión o en un poquito de agua y te lo bebas. Y es mucho más cómodo pues porque tú no tienes que estar haciendo la infusión en tu casa. Y normalmente están más concentrados. O sea, una infusión sería muy suavecita, esa la podríais mandar para alguien, por ejemplo, que dices, bueno, voy a mandarle algo muy suave, un niño, por ejemplo, una persona con patología un poco más seria, y esto pues para una persona más joven, sin tantas patologías asociadas, porque es más concentrado y más potente. Puede ser o bien como ese de ahí de una planta sola o de una mezcla de plantas. Bueno, otra cosa importante es que nosotros desde hace un año hemos eliminado al 100% el alcohol de nuestros extractos, porque muchas veces la mezcla que ponías era agua con alcohol. El alcohol solubiliza muchos principios activos, pero el alcohol no nos gusta. Entonces hemos conseguido ya que todos nuestros extractos vayan libres de alcohol, excepto alguna tintura muy rara que entonces lo etiquetamos, pero todos van libres de alcohol, para que no tengáis problema mandárselo a un niño, no tengáis problema mandárselo a una persona que tiene una enfermedad hepática, por ejemplo. Entonces nos estamos moviendo en ese ámbito y ya lo llevamos muy bien. Otra presentación, pues un jarabe. Este es un jarabe para niños, que eso puede ser, esta es una presentación que gusta mucho, pues por ejemplo para ahora los catarros, pues para alguien que tiene tos, para un mucolítico o algo así, pues sería otra presentación, un jarabe. Y esta es una de las más novedosas, a ver si lo hago bien. Esta es una presentación. La hacemos cuando nosotros queremos fabricar una cosa y no queremos que se mezcle la fase líquida con la fase sólida, porque estos polvitos, si yo los pongo en contacto con el agua, se estropea el principio activo. Por ejemplo, porque es un prebiótico, un probiótico, porque es una vitamina que en contacto con el agua se estropea, o una planta que se estropea su principio activo muy fácilmente. Entonces, dentro llevo una cápsula que yo, cuando lo giro, suena clac. Entonces, el polvito ha caído dentro, lo agito y lo mezclo. Y justo cuando me lo voy a tomar es cuando junto las dos fases. Y mientras que yo lo tengo en mi casa, las dos fases están separadas para así estos principios activos preservarlos, porque si yo sé que este principio activo se reestropea con el agua, pues vale, yo lo preparo así, de mi fábrica sale bien, pero a lo mejor 3 meses después, cuando tú te lo tomes, ya no tienes principio activo, ya no tienes el efecto. Bueno, pues esto luego ya cuando... A ver, lo voy a abrir para que lo veáis. ¿Veis? Aquí está la cápsula abierta, han caído los polvitos aquí y esto yo ya me lo bebo y tengo el principio activo. Esto sería, bueno, esto siempre suelo dar uno antes de la charla para poneros un poco las pilas porque es un precursor de la energía, pero como esta charla es más gente, entonces está esta barrera que a mí no me suele gustar, que a mí me gusta más estar así, pues bueno, creo que a mis compañeros les he pedido que os metan uno en la bolsa que os darán ahora para que lo probéis. Y así no os durmáis en la segunda parte, si es que tiene todo. Vale, otras presentaciones. Pues por ejemplo sobres, también fabricamos sobres, a veces el producto no puede ir nunca al líquido, entonces es un sobre que tú lo echas en agua, es otra forma galénica, y lo prepares. Ahí os he puesto algunos ejemplos. Otros pueden ser, por ejemplo, comprimidos. ¿Veis? Estos son comprimidos, comprimido de planta. ¿Qué puedo decir de estos comprimidos? Que si tienen color, no es porque yo le haya echado un colorante, es el colorante normal de la planta. Por ejemplo, si yo estoy haciendo algo de la uva, normalmente suele salir rojo, porque si son uvas rojas, pues el comprimido es rojo, por el colorante natural que tiene la planta, pero no es un colorante que yo haya puesto. ¿Qué pasa? Que a veces se quedan feos, porque no siempre tiene la planta el mismo número de colorante. Hay veces que la uva tiene más colorante y otras que menos. O dices, jo, este parece que está más rojo que el otro. Pues hombre, si el principio activo tiene color, todos me van a salir iguales, pero si el colorante está ahí por otra razón, pues es así, pero yo no le echo para que salga verde, es que la planta es verde, ¿no? Esta creo que es alcachofa. Entonces la hoja de la alcachofa es verde, el comprimido es verde. Bueno, pues comprimido sería otra forma. Y ya para terminar, estas quizás sean lo que más ha roto la cabeza, hay más son unas cápsulas nuevas que las hemos sacado, es una formulación Retar, son diferentes de las anteriores, porque estas tienen bolitas. O sea, un problema de la planta es que, claro, son principios que tienen una acción muy suavecita y teníamos que tomar muchas cápsulas y muchas veces al día para tener controlados los síntomas o para tener controlada la acción que estoy buscando. Entonces aquí hay bolitas de distinto tamaño que lo que hemos conseguido es que se vayan liberando despacito los principios activos y que así la acción sea prolongada en el tiempo. Y en vez de tomarme 6 cápsulas, como se tomaría este caso, pues vamos a tomar solo 2 y cada 12 horas. Así conseguimos que la gente cumpla mejor las pautas posológicas, porque luego nos dimos cuenta de una cosa, que tú cuando a alguien le dices tómate 6 cápsulas, piensa que le matas.
Dios mío de mi vida, ¿no? Esto va a ser tóxico y no es tóxico. Entonces esto está hecho con planta en polvo, esto está hecho a partir de los principios activos de la planta. Es una innovación tecnológica y bueno, así para finalizar, y no quiero enrollarme mucho, esto, nada. Y ya para finalizar, pues deciros que esto es ciencia, que hay una documentación que tenéis ahí, que la podéis estudiar sobre las plantas medicinales, que son preparados, que tienen, vamos, la producción es de medicamento, con una seriedad como debe hacerse y que está a vuestra disposición. Que esto ya no es el cuento de la abuela o una cultura popular que había ahí, ¿no? Esto ya es una cosa, pues bueno, que a nosotros nos gusta tratarlo de una forma seria y que tiene su cabida. Y bueno, pues la siguiente parte de la charla lo que voy a hacer es patologías y cómo podéis solventarlo. Patologías que yo creo que son muy comunes y que vosotros podéis utilizar la fitoterapia para que os vaya picando el gusanillo y a ver si os animáis, ¿vale?